2 por x cuadrado sobre 2, ¿sí? Y para integrar una constante quedaría obviamente la constante con la variable x. Luego tengo que aplicar los límites, ¿verdad? De cada uno de ellos. Pero antes, si yo puedo simplificar, lo simplifico. Por ejemplo, aquí yo puedo simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador. Quedando así, ¿sí? Solamente x cuadrado. Entonces voy a aplicar el límite cuando es, en este caso, 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿verdad? Cuando hay menos, yo les indiqué que tenemos que utilizar corchete, ¿verdad? Sería 3 por 1 menos 3 por 0 sería. Esto siempre va a ser 0, ¿sí? Esto siempre va a ser 0. Esto también siempre va a ser 0, porque cualquier número multiplicado por 0 siempre me va a dar 0, ¿verdad? Quedando así, 1 al cuadrado, ¿cuánto resulta 1 al cuadrado? 1 al cuadrado resulta 1, menos 3 por 1, 3 sería. ¿Cuánto me va a quedar 1 menos 3? Menos 2 quedó la respuesta en este caso, Kevin. Entonces mi resultado es menos 2. ¿O yo me equivoqué, Kevin, escuchándolo? ¿Sí le quedó No, menos profe, 2? usted está bien. Sí, menos 2, ¿verdad? Sí, ahora sí. Es que no hice algunos pasos. Ok, Kevin, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro resultado, ¿verdad? Entonces, para proseguir con el tema de una integral definida, vamos a aplicar en este caso el área entre una función, ¿verdad? Ahora vamos a ver el área de una función con respecto a los ejes coordenados. Bien, con respecto, vamos a ver con respecto siempre al eje OX, o también llamado al eje X, ¿verdad? Para poder encontrar, aquí tenemos algunos pasos. Para poder encontrar el área entre una función, tenemos que primero encontrar los puntos de corte, en este caso de la gráfica. Primero los puntos de corte. Luego encontramos la primitiva de la función f de x. O sea, la primitiva quiere decir la integral, en este caso de la función. Eso quiere decir la primitiva. Después se hallan las integrales definidas por separado en cada intervalo, como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Como ya hemos aprendido como ya hemos aprendido, en este caso, ya hemos aprendido cómo aplicar la integral definida de una función. Se me va a hacer sencillo cómo encontrar, en este caso, las integrales definidas con respecto a los intervalos de nuestra gráfica. ¿Sí? Y siempre para encontrar las áreas, si me da un valor negativo, siempre lo ubico en forma positiva, ya que las áreas siempre va a ser en forma positiva. Entonces, para ellos vamos a utilizar valor absoluto, ¿sí? Para que lo negativo se transforme a positivo, ¿verdad? Sí, por algún motivo hay un problema. El área pedida será la suma de todas las áreas de cada uno de los recintos. ¿Qué quiere decir de los recintos? Quiere decir de las áreas en la cual me piden localizar, en este caso, en este caso, la integral o los intervalos, ¿verdad? Que está con respecto a la gráfica. Vamos en primer lugar, ¿sí? Para encontrar o aplicar este ejemplo, para encontrar el área delimitada por la curva y igual x cubo menos 6x cuadrado más 8x en el eje OX. Solamente me piden el eje OX. Cuando me piden el eje OX, me pide solamente en el eje positivo de las X. Nada más. ¿Sí?
Por lo tanto, primero, vamos a aplicar o a encontrar el punto de corte. Para aplicar el punto de corte, primer paso, paso A. Para aplicar el punto de corte a la función f de x, siempre la vamos a igualar a 0, ¿verdad? Puede ser f de x, puede ser y igual a 0, ¿sí? Según la función que me está indicando. En este caso, y. Entonces, vamos a aplicar, en este caso, toda esta función va a valer, en este caso, 0. O sea, x cubo menos 6x cuadrado y más 8x. Todo eso va a ser igual a 0. Eso nos quiere decir para poder encontrar, en este caso, los puntos de corte. Para encontrar los puntos de corte, siempre la función con respecto a y la igualo a 0. Siempre la igualo a 0. ¿Sí? Primero, ahora tenemos este trinomio. Tenemos que ver qué técnica de factorización en primer lugar tenemos que aplicar. ¿Qué técnica de factorización podemos aplicar aquí? ¿Qué técnica de factorización? Cuando tengo las variables repetidas, ¿cómo se llama esa técnica? Factor común. Factor común. ¿Qué me quedaría dentro del paréntesis? Una x menos, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría? X Cuadrado cuadrado, muy bien. Menos. Menos 6x más 8. Muy bien, menos 6x más 8. Siempre igualado a 0. Si observamos, dentro de nuestro paréntesis también tenemos otra técnica de factorización. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa técnica cuando tengo tres términos? ¿Cómo se llama esa técnica? Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio de la forma. ¿Sí? Cuando es cuadrado perfecto, Kevin, cuando la primera y la tercera, en este caso, término, tienen raíces cuadradas exactas, ¿verdad? La primera siempre debe tener raíz cuadrada exacta, pero la segunda en este caso no lo tiene. Por lo tanto, no es un trinomio cuadrado perfecto. Sería un trinomio de la forma 1. ¿Se acuerdan? Que había dos tipos de trinomio. Trinomio de la forma 1 y trinomio de la forma 2, ¿verdad? En este caso es un trinomio de la forma 1. ¿Por qué es un trinomio de la forma 1? Porque al inicio no tengo ningún coeficiente, ¿verdad? Y abro dos paréntesis. Aquí tengo que recordar todo lo que son técnicas de factorización. Abro dos paréntesis. El signo que va en medio lo ubico en el primer paréntesis y el signo que va en el segundo paréntesis aplico la ley de los signos. Menos por más, menos. A la x cuadrado la descompongo en dos factores, x y x, porque x por x es x cuadrado, ¿verdad? Y luego se acordarán que tengo que buscar dos números que multiplicados me den la tercera cantidad o la tercera, en este caso, tercer término, y que como los signos son iguales, sumados me den la cantidad que va en medio o segundo término. ¿Cuáles serían esos números? 4 y 2. 2 y 4. 4 y 2. Siempre el número mayor va en el primer paréntesis y el número menor en el segundo paréntesis. Siempre. Luego, cuando ya tenemos descompuestos, hemos descompuesto todo, en este caso, este ejercicio algebraico, ¿verdad? Y cuando todo me queda en forma de factores, cuando digo factores quiere decir que hay productos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo tres factores, el factor x, el factor x menos 4 y el factor x menos 2.
Para poder encontrar, en este caso, los resultados, aplicamos la ley del elemento neutro en todas las ecuaciones. ¿Qué dice esta ley del elemento neutro? Que por cada factor de nuestra igualdad va a estar, en este caso, igualado a 0. ¿Qué nos quiere decir? Que el primer factor X va a estar igualado a 0. El segundo factor, en este caso X menos 4, también estará igualado a 0. Y el tercer factor, en este caso X menos 2, también estará igualado a 0. Entonces, todos estos factores estarán igualados a 0, ¿verdad? Por lo tanto, este ya es el primer resultado, X igual a 0. Nuestro segundo resultado es con respecto a la segunda igualdad, despejando X. ¿Cuánto sería al despejar X? 4. 4, muy bien. Y nuestro tercer factor, ¿cuánto sería el valor de X? 2. X igual a 2. Muy bien. ¿Verdad? Siempre para aplicar estos valores, ¿verdad? Tengo que graficar. Siempre hay que graficar, ¿verdad? En algunas ocasiones lo grafican, en otras no, ¿verdad? Pero aquí nosotros sí tenemos que graficar. ¿Verdad? Tenemos tres valores, 0, 4 y 2. Siempre lo vamos a hacer en forma ordenada de menor a mayor. Siempre de menor a mayor. O sea, 0, 2 y 4. ¿Sí? Vamos a hacer la gráfica. Para la gráfica siempre utilizamos los factores, los elementos que hemos encontrado. ¿Sí? Lo voy a hacer en otra página. Voy a utilizar como referencia un plano cartesiano. Y los valores, ¿verdad? En este caso, 0 es el punto que está en medio, ¿verdad? El punto 0 es este, ¿verdad? Aquí sería 0. Este es el 0. Vamos a utilizar cada dos cuadritos que sean 1. Por ejemplo, aquí sería 1. Aquí sería 2. 3 y 4. O sea que por estos números va a pasar la gráfica. Eso quiere decir. Entonces, quiere decir que los puntos de corte son 0, 2 y 4. O sea que la gráfica tiene que pasar por 0. Cuando es una gráfica así, es una gráfica parabólica, cúrvica, en este caso curvilínea, perdón. ¿Sí? Así sería más o menos la gráfica. Es solamente para tener una referencia, nada más, ¿verdad? La gráfica va a pasar por el 2, baja y va a pasar por el 4. Más o menos de esta manera. Bueno, ustedes en sus cuadernos lo harán mejor, ¿verdad? Entonces, lo que me indica el problema es encontrar el área bajo la curva con respecto al eje OX, ¿verdad? Este es el eje OX, ¿verdad? Aquí tengo el eje X y el eje OX es esta, ¿verdad? Cuando me digan área bajo la curva, me van a pedir esta área. Área bajo la curva, o sea, el área en este caso que va a contener esta curva con respecto al eje X, ¿verdad? Esta área que forma la curva cóncava
¿verdad? Y también me van a pedir esta área porque me dice bajo la curva, ¿sí? Con respecto al eje OX, también me pide, mejor dicho, el problema esta área. Me están delimitando las dos áreas en este caso con respecto a nuestro problema. Entonces, es un dibujo nada más simbólico para poder entender mi problema, nada más. Es un dibujo simbólico para poder entender el problema. Vamos a ubicar A1, que viene a ser esta mi área 1. Y aquí también vamos a ubicar A2, que va a ser esta mi área 2. ¿Sí? Y es importante para el área 1 saber los límites. ¿Cuáles son los límites del área 1? Comienza desde 0 y termina hasta 2, ¿verdad? Con respecto a la función que me están indicando. O sea, con respecto a esta función. A x cubo menos 6x cuadrado más, en este caso, 8x. Entonces, para poder encontrar, lo vamos a ubicar más acá, en este caso, lo vamos a ubicar acá. ¿Sí? Y vamos a ubicar área 1 es igual a la función, en este caso, a la integral. ¿Cuáles son los límites? 0 y 2. El 0 viene a ser el límite inferior y el 2 el límite superior, en este caso. Con respecto a x, siempre va a ser con respecto a x, ¿verdad? De la función, en este caso y, por dx. Ese viene a ser el área 1. Y el área 2, sería, los límites serían diferentes. ¿Cuáles serían los límites? Con respecto al área 2, ¿cuáles serían los límites? 2 y 4. Exactamente, límite inferior 2 y límite superior 4. Pero de la misma, obviamente, función. ¿Sí? De la misma función, porque estamos hablando de la misma función. Entonces, como ya sabemos lo que es una integral definida, ¿sí? Tenemos que encontrar dos veces la integral definida, ¿verdad? De esta función. Por lo tanto, vamos a encontrar, en este caso, la integral. Vamos a encontrar, en este caso, la integral. Vamos a encontrar la integral, en este caso, de la función x cubo. X cubo, ¿qué más era? Menos 6x cuadrado más 8x. Menos 6x cuadrado más 8x. Primero vamos a proceder a encontrar la integral indefinida. ¿Sí? Vamos a proceder a encontrar la integral indefinida. Primero, la integral indefinida. Ese es el primer paso, encontrar la integral indefinida, para poder aplicar la integral definida con respecto a cada una de las áreas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo sería la integral definida con respecto a este polinomio? ¿Me ayuda Yairli? Sería x al cubo. Integral x Integral x al cubo. Por el de x, ¿verdad? Por dx, sí. Que significa diferencial. Por el diferencial. Siga, Yairli. Menos diferencial. Menos 6 diferencial. X al cuadrado por dx. Y más 8 y x. Se me olvidó el nombre. Por el diferencial. Por dx.
Sí, por el mismo. Ok. Yairli, ¿cuál sería la integral del primero? Sería x a la cuarta sobre 4. Muy bien. X a la cuarta sobre 4. Muy bien. Siga. Menos, ahí sería 6. La integral de x al cubo sobre 3. Ya. La integral se elimina porque ya la está aplicando. Ahí sobre 3. Y Más por último, 8. Más 8. X al cuadrado sobre 2. ya. Yairli, si hay cómo simplificar, simplifico, ¿verdad? ¿Hay cómo simplificar? Sí. El 8 con el 2 y el 6 con el 3. Muy bien. Mitad y mitad, ¿verdad? 1, 4 y 3 y 2. Y aquí sería 2, ¿verdad? Quedando así. Sí. Resultado final, x a la cuarta Menos sobre 4 menos sobre 4 menos 2 por 2x x al al cubo. Muy bien, más 4x al cuadrado por x al cuadrado. muy bien, gracias. Más 4x al cuadrado, ¿verdad? Y esta sería la integral indefinida. Y siempre a la integral indefinida le sumamos c, ¿verdad? A todo esto. Pero en este caso no le vamos a sumar, ya que obviamente estamos haciendo paso por paso para poder encontrar la integral definida. Entonces, para encontrar la integral indefinida, depende de en este caso, la integral definida. En este caso, indefinida. Ahora, ya tenemos encontrada la integral. Ahora vamos a aplicar los límites según el área, ¿verdad? Vamos a encontrar el área 1. Para el área 1, lo voy a hacer con azul. Para el área 1, ¿verdad? Para el área 1, como ya tenemos la integral, ¿sí? La integral de cada uno sería esta, ¿verdad? Sería x a la cuarta sobre 4. Esa sería ya la integral, ¿verdad? Ya hemos hecho la integral, ¿verdad? Solamente vamos a ubicar los límites. ¿Cuáles serían los límites de la integral 1? Los límites 0 y 2. 0 y 2. ¿Verdad? Muy bien. 0 y 2. Es más fácil hacerlo así, aplicar primero la integral indefinida y después aplicar la integral definida, ¿verdad? Es más sencillo así. Creo que hasta con menos procedimiento. Siguiente es 2x al cubo, ¿verdad? Con los mismos límites, ¿verdad? Los mismos límites. En este caso, 0 y 2. Y tercero, obviamente, tenemos más 4x al cuadrado con los mismos límites, 0 y 2. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ¿sí? Ubicar área 1 igual sería 2 a la cuarta sobre 4, ¿verdad? Menos 0 a la cuarta sobre 4. Estamos ubicando límite superior menos límite inferior de lo que está dentro, ¿verdad? Menos. Siempre he indicado que cuando hay menos utilicemos corchete. Sería 2 por paréntesis al cubo. En este caso sería 2 al cubo. Menos lo mismo, pero con respecto al 0, ¿verdad?
cierro corchete, más 4 por 2 al cuadrado menos 4 por 0 al cuadrado. Sabemos que todo número multiplicado por 0, ¿cuánto me va a quedar? 0, ¿verdad? Entonces todo esto me va a quedar 0. O sea, ya no lo ubico. ¿Sí? Por lo tanto, el área 1, en este caso de nuestro ejercicio, es lo siguiente. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? ¿Cuánto es 2 a la cuarta? Dieciséis. 16. Entre 4. 4. 4. Muy bien, 4. ¿Verdad? Vamos con el resultado de acá. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 8 por 2. 16. Me quedaría menos 16, ¿verdad? Y acá también aplico lo mismo. 2 al cuadrado, 4 por 4, 16, ¿verdad? Más 16. Por lo tanto, el resultado que me dé, positivo o negativo, siempre tiene que ser positivo, porque el área siempre debe ser positivo. Si nos damos cuenta, este 16 con el 16 son iguales, pero de signos cambiados, me va a quedar en este caso un resultado positivo. Por lo tanto, me va a quedar en este caso 4. Unidades al cuadrado. Cuando hablo de unidades al cuadrado, puede ser metros, puede ser centímetros, puede ser kilómetros, ¿verdad? 4 unidades al cuadrado. ¿Por qué unidades al cuadrado? Porque el área está dado en este caso en términos al cuadrado, ¿verdad? En términos cuadráticos. Y este sería el resultado de nuestra primera área, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer con respecto a la segunda área, hacer absolutamente lo mismo. O sea, solamente copio lo que está aquí. Absolutamente lo mismo. Porque viene a ser la misma integral. La misma función. Absolutamente lo mismo. Pero con otros límites. ¿Verdad? Con otros límites. Aquí ya voy a ubicar el área 2. ¿Cuáles serían los límites del área 2? 2 y 4. 2 y 4. Muy bien. Esos serían los límites. Ubico los mismos, el mismo resultado, pero lo que cambian aquí son son los límites, nada más. ¿Sí? Voy a proceder a borrar los límites y solamente voy a ubicar los límites, en este caso de la segunda gráfica de nuestro ejercicio, que es 2 y 4. Entonces, y aquí aplico absolutamente lo mismo. No varía absolutamente en nada. Aplico lo mismo. Voy a ubicar área 2. Igual sería 4 a la cuarta sobre 4 menos 2 a la cuarta sobre 4. Menos paréntesis, perdón, corchetes, 2 por 4 al cubo menos 2 por paréntesis 2 al cubo. Cierro corchete y por último más 4 por 4 al cuadrado
menos 4 por 2 al cuadrado. Y vamos a sacar los resultados de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 a la cuarta? $256. Dividido para 4. 64. 64, muy bien. Menos, ¿cuánto es 2 a la cuarta? ¿2 a la cuarta? 16. 16 dividido para 4. 4. 4, ¿verdad? Asimismo, primero sacamos lo que está elevado al cubo o lo que está elevado a la potencia. ¿Cuánto es 4 al cubo? ¿4 al cubo? 64. Por 2, 128. 128, muy bien. 2 al cubo. 8 por 2, 16 serían, ¿verdad? Menos 16. Y por último, 4 al cuadrado, 16 por 4, 64. Y 2 al cuadrado, 4 por 4, 16, ¿verdad? Voy a sacar los resultados. Área 2 igual 64 menos 4, 60. El resultado que me va a dar aquí al sumar, perdón, al restar es 112, ¿verdad? Positivo. 112 positivo, pero con el negativo se va a hacer negativo, ¿verdad? Menos 112. Y el resultado de 64 y 16 me va a quedar más 48. Primero sumamos los positivos. 60 más 48 y menos 112. ¿Cuánto me va a quedar eso en la calculadora? Menos 4. Menos 4, ¿verdad? Como el resultado es negativo, ¿qué les indiqué? Ubicamos dos barritas que queden valor absoluto y ya se me hace positivo, ¿verdad? Y esta es la respuesta de la segunda área. ¿Sí? 4 unidades al cuadrado. Y como me pide el área total sería la suma del área 1 y el área 2. Como sabemos, los resultados que de ambos fueron 4 y 4, por lo tanto, el área total de nuestro, en este caso, ejercicio es 4 unidades al cuadrado más 4 unidades al cuadrado, quedando así nuestro ejercicio final 8 unidades al cuadrado. Este sería el área total de la región que se encuentra con respecto a la gráfica y el eje de las X. Este sería nuestro resultado final de nuestro ejercicio. ¿Sí? Todo esto teníamos que aplicar en nuestro ejercicio. Es un poquito extenso, así mismo es este tema, es extenso, ¿sí? Pero obviamente para poder comprender cada uno de los pasos debemos aprender desde la integral indefinida, después saber lo que es una integral definida, también recordar las técnicas de factorización para poder encontrar los puntos de corte de una gráfica. Quiero saber si estuvo entendido.